Salve, legionarios. Hablemos del asedio de Atenas por parte del general Cornelio Sila. Hablaremos de un asedio dramático con una masacre absoluta e impresionó a todo el mundo antiguo. No hay necesidad de más presentaciones. Empecemos con la explicación. Comenzamos el relato de un asedio dramático y devastador llevado a cabo en pleno período de la República Romana por Cornelio Sila. Entonces nuestra historia comienza en pleno periodo de la República Romana. El problema fundamental se encuentra en las zonas y provincias orientales. Es un problema fundamentalmente de impuestos, es decir, los romanos imponen impuestos excesivos, muy altos a las provincias orientales. El problema fundamental es que los funcionarios que debían recaudar los impuestos, llamados publicanos, a menudo exageraban, abusaban de su poder, de su posición y aprovechaban todos los elementos un poco indeterminados en la tributación para sacar el máximo provecho posible, oprimían a las poblaciones y, por lo tanto, la situación se había vuelto realmente insoportable. El dominio romano en ese período era casi intolerable para las poblaciones orientales. ¿Y entonces qué sucede? Tenemos una gran personalidad, Mitrídates VI, rey del Ponto, que no solo quería reconstruir la grandeza de su imperio y conquistar nuevos territorios, por lo que tenía una política imperialista, sino que también se presentó como el libertador de esas zonas del dominio y la opresión romana. Y esta receta que propuso Mitrídates fue una receta que le permitió obtener enormes éxitos y conquistar en muy poco tiempo grandes territorios. Ya en el 89 a.C., por ejemplo, comienzan las operaciones militares de Mitrídates VI, que en el mismo 89 derrota a dos personajes. El primero es Nicomedes IV de Bitinia, quien es rápidamente sobrepasado. Y luego Mitrídates logra vencer claramente al comandante Manio Aquilio, que estaba al mando de la guarnición romana en esas zonas, ¿verdad? Era el destacamento militar romano en esas zonas y poco. Después ocurre otra acción, también gravísima, que impresionó al mundo entero, porque Mitrídates logró capturar a Emanio Aquilio y, para castigarlo por el juego romano, por la voracidad de los romanos, no solo lo torturó, sino que para matarlo hizo algo horrible. Como los romanos querían oro, estaban sedientos, hambrientos de dinero, toma oro, lo funde y vierte oro fundido en la garganta de Manio Aquilio de una manera extremadamente dramática, haciéndolo sufrir. Así que realmente fue un asesinato horrible de Manio Aquilio que debía ser la demostración y una especie de castigo simbólico de la voracidad de los romanos. Entonces, habiendo derrotado rápidamente a los romanos y sus aliados, Mitrídates se expande por la península anatólica, que es la de la actual Turquía, y aquí realmente es una marcha triunfal. Él, con sus ejércitos, conquista territorios de manera imparable. El mapa nos ayuda a entender. Él conquista la zona de Frigia, pasa rápidamente a través de Misia y toca y conquista los territorios que pertenecían a Roma. A veces lo hace con violencia, se presenta como liberador romano y las ciudades le abren las puertas, felices por su intervención. Así que Mitrídates continúa su marcha triunfal de conquista de territorio. Tanto es así que poco a poco la Licia o la zona de Panfilia y también la zona de Ionia caen bajo el poder y control de Mitrídates. Y allí Mitrídates en un cierto momento lleva a cabo una horrible masacre
Aquí tenemos tanto a Plutarco como a Apiano en las guerras mitridáticas que nos lo dicen con mucha precisión. Sucede que Mitrídates ordena la ejecución, el asesinato, el masacre indiscriminado de todos los itálicos que vivían en las regiones orientales y también de aquellos que hablaban una lengua itálica y por lo tanto son castigados. Hay realmente un castigo a gran escala por el cual en el transcurso de pocos meses 80.000 itálicos son brutalmente masacrados como castigo de Mitrídates Sex. Estos fueron llamados también por las fuentes antiguas los vesperales asiáticos, precisamente para dar un nombre a esta campaña de horrible masacre, que le costó la vida a 80.000 ciudadanos itálicos en pocos meses. Se trata realmente de una acción aberrante por parte de Mitrídates. El problema de Mitrídates, por lo tanto, es grave para Roma. Ahora Mitrídates ha tomado el control de Asia Menor, sí que es un adversario peligrosísimo. A los problemas se suma otro problema, porque la revuelta se extiende también a la región balcánica, así que llegamos cerca de Roma, cerca de Italia. ¿Qué sucede? La zona de Caia se rebela y se acerca y pasa al lado de Mitrídates. En particular, la ciudad de Atenas es tomada. Hay, digamos, una especie de levantamiento a partir de un general que se llamaba Aristión, quien toma el mando con sus hombres, con sus mercenarios, toma el control de Atenas, se convierte en el nuevo señor de Atenas y establece relaciones de amistad con Mitrídates. Mitrídates lo llama mi amigo de confianza. Así que Atenas, con Aristión, pasa al lado de Mitrídates y mientras esta cosa importante está sucediendo, uno de los generales de Mitrídates, que se llamaba Arquelao, y lo veremos más adelante. Arquelao, que era un almirante, desembarca con sus naves, conquista la región de Delo, y todas las zonas de Delo regresan gracias a la intervención de Arquelao bajo la jurisdicción de Atenas. Y por lo tanto, todas estas zonas al final forman parte de esta alianza grecopóntica que se ha desarrollado en estos meses, ¿no? Así que la situación es grave y la conquista por parte de Mitrídates, también de Atenas y de la zona de Delo, lleva a algunas poblaciones cercanas a desertar de la alianza con los romanos y pasar al lado de los grecopónticos. Con ellos pasan los aqueos, los lacedemonios, los deotas, todas poblaciones muy importantes y también fuertes desde el punto de vista militar, que cambian de bando, provocando a Roma una gravísima preocupación. Ya la zona oriental y las provincias orientales están cerca de ser perdidas. En este punto está claro que Roma debe reaccionar. Es necesario organizar una campaña militar para retomar el control de los territorios. Eso es obvio. Sin embargo, la situación en Roma no es simple y tranquila, porque Roma, mientras tanto, está en medio de guerras civiles entre Cayo Mario, el líder de los populares, y Cornelio Sila, el líder de los óptimos, los aristócratas. Así que ellos están en medio de un enfrentamiento, de una guerra civil, de un choque político que también es un enfrentamiento militar. Hay elecciones y sorteo usado en Roma y el general para Mitrídates era Cornelio Sila. El sorteo decidió, pero Cayo Mario, su rival, no quiere concederle a Sila todo este poder y todo este honor. La extracción así lo había decidido, pero Cayo Mario, su oponente político, no quiere en absoluto concederle a Sila todo este poder y todo este honor. Entonces se pone de acuerdo con un tribuno de la plebe corrupto llamado Sulpicio Rufo. Se organiza una sesión falsa, llamémosla así, del Senado, y el mando a Sila se le quita, de manera sustancialmente ilícita, y Sila también es alejado. Los partidarios de Cayo Mario lo apartan incluso con fuerza. Entonces Sila reacciona de una manera impresionante. Sila entiende que los legionarios en ese período histórico serían más leales al general que les garantizara el botín, en lugar de ser leales en general a la República, y entonces toma el mando de 6 legiones, las entusiasma con sus discursos, les promete grandes ganancias. Sila, al mando de 6 legiones, hace algo gravísimo, marcha directamente sobre Roma. Viola el límite sagrado, el límite del Pomerium, que nunca podía ser cruzado armado por ningún ciudadano romano. Entra en Roma con su ejército en lo que él llamó una operación, para restablecer el orden, casi como si fuera una operación policial, pero en realidad fue la toma del poder en Roma y allí retoma el control.
al recuperar la asignación de la campaña militar contra Mitrídates. Sila, por lo tanto, en medio de una guerra civil y utilizando la fuerza, será el nuevo general que luchará con sus legiones en Oriente contra Mitrídates para retomar el control de las provincias. Prepara sus legiones y, cuando se siente listo para intervenir con su ejército, toma el mar, zarpa y desembarca en los Balcanes para ir contra el enemigo. Sila ha desembarcado en los Balcanes y está a punto de ir contra Mitrídates y sus mejores generales. Lo primero que debe hacer es retomar el control de la Acaia, el territorio de Grecia que debía volver inmediatamente bajo el poder romano. Entonces, Apiano, que en las guerras mitridáticas lo explica con mucho detalle, pero también Plutarco y Tito Livio cuentan sus movimientos. Primero que nada, Sila decide dividir su ejército. Una parte de su ejército se encargará de asediar directamente la ciudad de Atenas, que tiene a su general Aristión defendiendo para retomar el control de esa ciudad fundamental. Mientras tanto, Sila en persona comandará la segunda parte del ejército y se dirigirá hacia el llamado Pireo, que no era más ni menos que el puerto de Atenas. El Pireo estaba conectado por una gran muralla directamente con Atenas, en una estructura muy inteligente. Entonces Sila decide mover su parte del ejército contra el Pireo para asediar el Pireo y tomar el control del puerto, que tiene una importancia fundamental para el territorio. Así que, y realmente esta división en dos del ejército romano, tomar el Pireo no era absolutamente fácil, porque en el Pireo no solo había encontrado refugio Arquelao, uno de los mejores generales de Mitrídates, que sería su oponente, sino que el Pireo estaba protegido por altas murallas de hasta 20 metros, que habían sido construidas en tiempos de la guerra del Peloponeso, en la época de Pericles. Así que el desafío para Sila es importante, pero él debe conquistar el Pireo porque también es una demostración de fuerza frente a las poblaciones vecinas, y entonces se prepara para el asedio, que será largo, agotador, dramático. Sila comienza, por lo tanto, el asedio, pero, atención, primero debe organizarse bien. Entonces, necesita reunir dinero para las construcciones, para pagar a los soldados, también para hacer botín. Entonces, Sila, demostrando muy poco respeto, por supuesto, hacia el territorio, comienza a enviar a sus soldados a saquear los templos y los tesoros dentro de los templos griegos, y entonces los legionarios se mueven por el territorio y, sin demasiados miramientos, requisaron los tesoros que se conservaban dentro de los templos griegos. Sucede, nos lo dice Plutarco, sucede con el tesoro de la Hélade, con el tesoro de Epidauro, con el tesoro de Olimpia, incluso ocurre un episodio particular. Envía a uno de sus amigos y lugartenientes, que se llamaba Cafi, requisar el tesoro que estaba presente en Elfi. Cafi se presenta allí, acompañado por los legionarios, pero tiene mucho miedo de requisar el tesoro que pertenecía a los dioses griegos, así que allí, preocupado, comienza a pesar todas las grandes riquezas, a meterlas dentro de sacos, a requisarlas, pero está objetivamente asustado y parece, incluso nos lo cuenta Plutarco, que en un cierto momento parece que hay sonidos, silbidos que podrían pertenecer al dios que está protegiendo ese templo, que está enojado y profundamente ofendido por el robo que está ocurriendo. Entonces Cafi envía inmediatamente mensajes a Sila diciendo: estábamos requisando el tesoro del templo, pero el dios comenzó a mugir, comenzó a gruñirnos. Y Sila responde seguro: no te preocupes, el dios no está nada enojado. Entiende la bondad de nuestras acciones y está feliz de darnos su tesoro, de colaborar con los romanos. Así que procede, porque ten la tranquilidad de que el dios griego, no está nada ofendido. Mientras tanto, mientras junta, intenta recuperar la mayor cantidad de dinero posible, también debe conseguir material de construcción para organizar un asedio a gran escala, y para hacer esto, entonces comienza a atacar esa muralla que separaba a Atenas del Pireo, que era una muralla poderosa, alta, y entonces los legionarios comienzan a atacar esa muralla para recoger material que luego reutilizarán. ¿Qué sucede allí? Mientras los legionarios están todos concentrados y ocupados en destruir la muralla, tomando piedras, bloques y madera para recoger material,
hay 2 esclavos que estaban de guardia en esta muralla que evidentemente querían colaborar con los romanos, que se enteran de que durante la noche se está organizando una salida para atacar a los legionarios romanos que están demoliendo la muralla. Entonces escriben mensajes de advertencia sobre este peligro. Los ponen dentro de algunos proyectiles de plomo y comienzan a lanzarlos a los legionarios para que los mensajes lleguen. Los legionarios que están cerca ven llegar estos proyectiles de plomo, toman, los abren y leen el mensaje informándolo de inmediato a Sila, y efectivamente, cuando durante la noche una salida de los griegos sale a atacar a los legionarios, estos están bien preparados, posicionados en armas y rechazan la salida, por lo que sin ser sorprendidos logran continuar con sus trabajos de demolición, y así Sila, con gran eficacia y también con gran desfachatez, obtiene el dinero y el material de construcción necesario para comenzar efectivamente el asedio. Y ahora empecemos a ver el asedio. Así que aquí las imágenes, las animaciones, las diapositivas de Alessandro, a quien he molestado para que las realizara, nos ayudarán a entender. Sila se encuentra directamente bajo las murallas del Pireo. Lo primero que hace con todo el material a su disposición es crear rampas, enormes rampas, para luego elevar las herramientas de demolición, los arietes, hacer subir a los legionarios y atacar directamente las murallas. Obviamente, las torres, que miden 20 metros, son muy difíciles de debilitar, y de inmediato Arquelao, que es el general de Mitrídates que se encuentra en el Pireo en ese momento, posiciona su artillería en la cima de estas torres, apuntando a los legionarios y tratando de golpearlos y diezmarlos de todas las maneras posibles. La situación para Arquelao, sin embargo, ya es bastante preocupante. Entonces, Arquelao comienza a pedir refuerzos, envía una serie de mensajeros y hay varios contingentes enviados por Mitrídates para reforzar el puerto, que se unen al ejército de Arquelao en medio del Pireo. Entonces, fortalecido por esta ayuda y este apoyo, Arquelao decide enfrentarse directamente a los romanos, y esta batalla se llevará a cabo justo bajo las murallas del Pireo. Entonces, ¿qué sucede? Él posiciona una serie de arqueros y de honda que lanzan piedras a gran velocidad en la base de estas murallas, y estos arqueros apuntan a los legionarios golpeándolos de todas las maneras. Siempre en la cima de las murallas está la artillería que continúa atacando a los legionarios, así que hay un fuego cruzado muy peligroso. Detrás de las murallas hay toda una serie de soldados de infantería que están listos para realizar una salida. Por lo tanto, atacar físicamente a los legionarios en un combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios de Sila en este punto se acercan a las murallas porque han entendido que es hora de dar batalla y el combate comienza. Finalmente llega el contacto entre los soldados de Arquelao y los legionarios de Sila, y la batalla continúa y estalla furiosa por ambas partes. Es realmente un matadero. ¿Y aquí qué sucede? Hay dinámicas alternas. Inicialmente, los pónticos son empujados hacia atrás. Comienzan a ceder ante la presión de los legionarios. Están casi al borde de las murallas y casi al borde del colapso. Cuando Arquelao interviene personalmente, restablece el orden y se asegura de que los pónticos realicen un contraataque contra los legionarios romanos. En este punto, son los legionarios romanos los que retroceden porque también han sido un poco sorprendidos. Y entonces, por parte romana, el comandante Ilicinio Murena, que era su líder en esa situación, retoma el control y lleva a los legionarios a resistir la embestida de los adversarios. La situación tiene un momento de cambio cuando otra legión, que Sila había mantenido en reserva, interviene, se suma a toda esa masa de legionarios que están combatiendo. En pocas horas son asesinados 2000 pónticos, que en este punto comienzan a huir dentro de las murallas, porque la situación está colapsando y es una verdadera fuga. Ellos regresan dentro de las murallas y es una fuga tan precipitada que Arquelao, su pobre general que se quedó fuera de las murallas, llama, pero no le abren porque tienen miedo. Entonces, para recuperar a Arquelao y evitar que fuera asesinado por los legionarios, le lanzan cuerdas desde arriba. Él se ata la cuerda y lo levantan como un peso muerto, porque tienen miedo de abrir las puertas. Después de este primer asalto, llega el invierno porque han pasado meses, y entonces se posiciona en la zona de
Eleusis, su campamento invernal, hace excavar un foso como protección y envía una serie de mensajeros y manda a Licinio Luculo, uno de sus mejores generales, que, pasando de barco en barco, llega con una solicitud de ayuda y apoyo, tanto a las flotas de Egipto como a las de Siria, que son alertadas, y se les pide que se apresuren inmediatamente al lugar de la batalla para reforzar el ejército de Sila. Mientras tanto, mientras esto sucede, hay continuas escaramuzas. Los pónticos salen de repente y tratan de atacar el campamento de Sila. Los legionarios intentan atacar la muralla, en una situación de estancamiento que dura todo el invierno y que es bastante agotadora, y también deprimente desde el punto de vista moral, hasta que, superado el periodo invernal donde tradicionalmente no se libran batallas porque el clima no lo permite, en primavera se reanudan los enfrentamientos, y esta vez habrá un segundo gran ataque contra las murallas del Pireo. ¿Cómo se organiza el segundo gran ataque? Sila lo intenta de nuevo utilizando rampas. Se construyen nuevamente rampas que se acercan poco a poco a las murallas. Se apila una serie de materiales del terreno para nivelar la diferencia y atacar las murallas directamente. Así que Arquelao y sus hombres no están de brazos cruzados. Esta vez, en lugar de hacer salidas, se vuelven más astutos y comienzan a excavar los cimientos de esta rampa, retirando material, y los legionarios no se dan cuenta de nada hasta que, tras haber excavado suficiente material, repentinamente la rampa se derrumba bajo el peso de los legionarios y sus máquinas, volviéndose absolutamente inservible. Entonces, los legionarios que han visto su rampa colapsar y por lo tanto todo su trabajo perdido, deciden responder un poco con la misma moneda. Es decir, comienzan en silencio y con calma a excavar un gran túnel subterráneo para intentar rodear las murallas desde abajo, pero Arquelao se da cuenta porque preveía este movimiento, así que los pontios también excavan un túnel que va directamente contra el de los legionarios y en un momento se encuentran a mitad de camino en el subsuelo, se cruzan los dos túneles y se desata un contacto, un enfrentamiento entre legionarios y pontios en la oscuridad, bajo tierra, donde ya no se entiende nada y donde ocurre, por lo tanto, una pequeña masacre subterránea en medio de este asedio. El asedio continúa, como ven, con una lucha furibunda. En un cierto momento, Sila cree que está cerca de la victoria. ¿Por qué? Porque a fuerza de insistir en golpear las murallas con su artillería, los arietes, etc., había una porción de las murallas del Pireo que solo quedaban soportes de madera. Era una parte que estaba a punto de colapsar. Entonces ordena a los legionarios que se acerquen a esa zona, la llenen con una mezcla de hidrocarburos, azufre, ramitas de madera y le prendan fuego. A toda esta parte que comienza a arder, colapsa y finalmente se abre un paso en las murallas del Pireo. Sila considera que la brecha es tan amplia que no es necesario entrar de inmediato, así que pospone el ataque final para el día siguiente. Arquelao, al darse cuenta de que una parte de las murallas se ha derrumbado, ideó una solución. Hace construir un nuevo muro provisional, que no es simplemente recto, sino que tiene la forma de una media luna entrante. ¿Y esto qué significa entonces? Al día siguiente, cuando Sila ataca de nuevo con la mayor parte de su ejército, y cree que no tendrá problemas particulares, se encuentra dentro de esta media luna que, sin embargo, lo deja atrapado. El espacio es reducido, los legionarios no pueden moverse, mientras desde arriba, la muralla intacta y la media luna, los arqueros atacan a los legionarios de todas las formas. Entonces, Sila se da cuenta de que eso se ha convertido en una trampa, un matadero, y así retira a sus hombres, antes de que haya demasiadas pérdidas. Como ven, Sila ya ha realizado 2 grandes intentos de derribar las murallas del Pireo, pero no lo ha conseguido porque los pónticos resisten bien y Arquelao es muy astuto. Entonces, en un cierto momento, Plutarco nos cuenta que Sila cambia su táctica y decide tomar las ciudades por hambre. Entonces, ¿qué sucede? Atenas ya estaba sitiada desde hacía varios meses
y comenzaba a sufrir hambre porque los suministros eran mínimos. También el Pireo estaba rodeado, sitiado y, obviamente, con escaso alimento, pero desde el Pireo, que lograba obtener suministros más fácilmente, partían regularmente convoyes secretos de comida que llegaban a Atenas y le permitían resistir. Entonces, Sila dirige su atención hacia Atenas, dejando momentáneamente de lado el Pireo, y hace construir un enorme foso alrededor de la ciudad de Atenas, para que ningún suministro pueda llegar a ninguna parte de la ciudad. En este punto ocurre un gran cambio en su táctica. Atenas se da cuenta de que no llegará más comida. La situación está empeorando. En realidad hay un intento por parte del general que está en Atenas, y esta vez hablamos de Aristión, quien intenta negociar con Sila, enviándole a algunos de sus consejeros que le cuentan sobre la grandeza de Atenas, su pueblo, su gran tradición, su historia. No se puede simplemente arrasar Atenas. Y entonces Sila le responde: lo siento, señores, pero no estoy aquí. No he sido enviado aquí por los romanos para aprender su historia, sino para castigar a los rebeldes. Y cierra toda posibilidad de negociación. Estas son las grandes respuestas secas, típicas de Sila. Entonces el asedio continúa, pero esta vez la situación para Atenas es realmente dramática, porque al ser tomada por hambre ya no sabe cómo reaccionar. Los habitantes de Atenas sufren terriblemente de hambre, han agotado todas las provisiones de alimentos, incluso llegan a intentar comer verduras, hierba del suelo, prueban a comer cuero y también intentan cocinar. Alimentos repugnantes, sustancias realmente asquerosas, fenómenos de canibalismo, hambre intensa, se comen cadáveres, se devoran entre ellos. Hay una situación apocalíptica, terrible, devastadora. Atenas finalmente colapsa sin la posibilidad, por lo tanto, con energías que están completamente agotadas. Finalmente Sila y sus hombres logran abrir un hueco en las murallas de Atenas en particular. El hueco ocurre a mitad, de camino entre la puerta del Pireo y la puerta sagrada. Los legionarios irrumpen en la ciudad y encuentran una población devastada por el hambre que no tiene fuerzas para oponer la más mínima resistencia. Incluso Sila ordena un masacre total, indiscriminado. Incluso las mujeres y los niños son asesinados sin piedad. Incluso, al darse cuenta de que los legionarios han entrado en la ciudad, Plutarco nos cuenta que algunos corrieron voluntariamente hacia las espadas de los legionarios para acabar con su sufrimiento. Así que hablamos de una masacre aberrante, de una violencia inaudita que extermina toda la población de Atenas, pasa por momentos terribles. ¿Qué hace Lucio Cornelio Sila? Les dice a sus legionarios que no incendien la ciudad, porque no quiere destruirla hasta los cimientos, pero permite un saqueo total de todas las riquezas que se habían acumulado. Todos los hombres sobrevivientes son capturados y vendidos como esclavos, y exige una gran indemnización de Atenas. Sila se presenta personalmente con su ejército en la Acrópolis, en la parte alta, la parte sagrada, histórica de Atenas, y allí se apodera de 20 kilos de oro y 600 libros de plata, requisando todo el tesoro de Atenas y quedándose con él junto a sus legionarios. Así que Atenas ha caído. Sila ha logrado conquistar Atenas con una violencia extraordinaria. Solo le queda el Pireo que había resistido incluso más que Atenas. Entonces, con sus hombres ahora más tranquilo, más seguro, porque Atenas ha caído, se acerca al Pireo. Arquelao, por supuesto, se ha enterado de la caída de Atenas, así que se prepara para una última resistencia. Los legionarios de Sila atacan las murallas del Pireo con toda su fuerza, con toda la violencia que tienen. Y entonces Arquelao intenta reutilizar el mecanismo de la media luna, es decir, el ejército romano queda atrapado dentro de la media luna, y mientras la está destruyendo, y mientras está violando el límite de la media luna, está destruyendo las fortificaciones en forma de media luna. Mientras tanto, Arquelao hace construir otra inmediatamente, antes, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente, porque cree que los legionarios al final se cansarán de destruir estas medias lunas de forma continua. Pero Plutarco y Apiano nos dicen que Sila estaba
lleno de fuerza, omnipresente, ayudaba a todos, daba órdenes continuamente, se movía por el campo de batalla con una energía inagotable. Y así, al final, ni siquiera este mecanismo de continuas medias lunas detiene a los legionarios romanos, que ya son literalmente imparables. Arquelao escapa. Primero se refugia en la parte del Pireo rodeada por el mar, porque sabía que Sila no tenía barcos y no podía asediarlo desde el mar, y luego huye hacia la zona de Tesalia, escapando de su adversario. Sila entonces irrumpe en el Pireo y tiene la orden de destruir, con malicia, incluso con resentimiento, ese puerto que le había resistido durante meses, que realmente había agotado su paciencia, sus energías y sus fuerzas. Así, Sila conquista Atenas y el Pireo con una violencia inaudita que asusta a todas las regiones y poblaciones circundantes, que poco a poco regresan bajo el dominio romano. ¿Cómo terminará la historia? Luego habrá otras dos batallas. La primera es la batalla de Queronea, y aquí les pongo el enlace donde les explico en detalle la batalla de Queronea, en la que Sila se enfrentará a Arquelao de nuevo en el campo de batalla. Y luego la batalla de Orcomeno, y aquí les pongo el enlace porque también les explico la batalla de Orcomeno, donde Sila obtendrá otra extraordinaria victoria, y así eliminará el peligro de Mitrídates Sexe, devolviendo la zona al control romano. Así que esperamos haberles informado adecuadamente sobre este grandísimo asedio de la antigüedad del periodo romano. Y, por supuesto, les invitamos a suscribirse al canal de Scriptamanant. Suscríbanse inmediatamente. Si no, hacemos una cosa muy simple. No solo los asediamos, porque hemos hablado de asedio, los asediamos, luego tomamos las medias lunas de las que hemos hablado, esas medias lunas que se utilizan para triturar, no sé, el perejil, etc., y les lanzamos miles de medias lunas. Así que, para no ser repetidamente, completamente atravesados, masacrados, desmenuzados por las medias lunas que les llegan por todas partes, que los atraviesan, así que para no ser medialunados, destruidos por las medias lunas, para no tener la muerte de las medias lunas, suscríbanse al canal. Un cordial saludo. Hasta el próximo documental.